Bienvenidos a un nuevo episodio de Renueva tu Mente. Hoy estoy con un invitado muy especial que no solamente es un gran autor, bestseller, sino que lo puedo considerar mi amigo. Es Jorge Lozano H. Y hoy estoy con él, hoy me acompaña. Soy muy contento de que estés aquí. No, al contrario. Saludos. Te iba a decir, Daniel Morales es psicólogo, pero yo le llamo Dani. De cariño. Claro, exactamente. Aunque en los juegos de mesa yo sea el que te llame Georgie. Georgie, sí. No, los juegos de mesa se ponen agresivos, pero fuera de eso... Se ponen muy especiales. No somos competitivos. Exactamente. Somos ganadores. Entregados. Somos entregados. Me gusta. Qué gusto tenerte acá, Jorge. Gracias, hermano, por recibirme en este espacio. Encantado de estar aquí contigo para platicar de la vida. Platicar de la vida, platicar de nuestra relación con Dios, vamos a ver de qué sale, ¿no? Exactamente. Encantado. Jorge es una persona que yo admiro mucho porque se ha destacado como comunicador. Yo recuerdo que nos conocimos en TV Azteca. Sí. Tuvimos la oportunidad. Tú estabas en noticias, yo estaba en programas de revista. Y hubo un momento en el que nos toca participar en la radio. Sí. Tú ya estabas metiéndote más en la radio también y nos invitan a tener una participación, ahí nos sentamos. Claro. Y fue cuando realmente ya pudimos profundizar más. Coincidir mejor. Después conectamos en la iglesia. Sí. Y resulta que tomamos un diplomado juntos, cada uno con nuestras respectivas esposas. Claro. Un diplomado de matrimonios, en donde pues creo que fue algo muy bueno. Claro. Hasta que llega Don COVID y nos dice... Se acabó. Véanlo virtualmente, terminen el diplomado virtualmente, pero nuestra amistad prevaleció. Claro. Y bueno, pues eres una persona que tiene fe en Dios, confías en Dios, confías tus planes en Dios. Totalmente. ¿Cómo es tu manera de...? Yo sé que hay una manera de tener esta fuerte voluntad. Claro. Y donde tú dices, de todo lo que está en mi capacidad, yo voy a hacer todo lo que esté. Pero también hay una parte que la voy a descansar en él. ¿Cómo es eso en tu vida? 100%. Fíjate que para mí fue un proceso. Para mí el descubrir el papel que Dios iba a jugar en mi vida. Al principio yo pensé que tenía ya una casilla destinada para Dios. Yo lo veía así como si tuviera un cuartito. Pero si me preguntas qué cuartito ocupaba Dios en mi vida, hace algunos años yo te hubiera dicho que el cuarto de servicio. Órale. Era el cuarto al que yo recurría nada más cuando necesitaba un servicio, un rescate, una ayuda. Okay. Pero realmente no me di cuenta después con los años y con la madurez, mucha o poca que te va dando la espiritualidad, que probablemente no era un papel protagónico y que jugaba Dios en mi vida. Entonces a mí me tocó ver como que esos dos aspectos en mi vida. Me tocó ver el vivir esforzándote y consiguiendo las cosas por lo que tú piensas que son tus propios méritos, y el descansar en una vida centrada en Dios. Y cuando te das cuenta, cuando exploras tu espiritualidad, te preguntas qué estaba haciendo yo viviendo de esta otra manera, pensando que las cosas estaban bajo mi control cuando jamás, ¿verdad? Entonces sí, eso fue evolucionando mucho en mi vida. ¿Hubo algún evento? Digo, hay gente que a veces es como un progreso gradual y hay otros que es algo muy drástico el cambio. ¿Hubo algún evento que activó en ti el buscar esta conexión con Dios más profunda? Sí, fíjate, mira, yo de hecho para platicarte de ese evento creo que tengo que platicarte de dónde viene mi fe, porque yo no nací en un hogar donde Cristo, exactamente, en cuna cristiana. Yo no nací en una casa donde siquiera se hablara de Dios, ¿verdad? Pero cuando yo estaba creciendo, resulta que yo salí siendo un niño de una personalidad muy difícil, muy complicada. Mi mamá batallaba mucho conmigo, muchísimo. De hecho, dice mi mamá que hasta le daba miedo a veces irse a dormir porque yo decía cosas y actuaba de forma muy rara, hacía travesuras, tenía una mente muy maquiavélica. Entonces causaba daños en las cosas, en la gente. Yo recuerdo que mi vecina tenía un Santa Claus así en su techo y estaba todo, me di cuenta, yo no sé cómo mi mente trabajaba de forma muy malévola. Muy estratégica. Muy estratégica quizá, pero me di cuenta que todas sus luces de Navidad y todo su Santa Claus estaba todo amarrado a un bloque. Y en mi mente me entró la curiosidad de
¿qué pasará si yo quito el blog de esto y todo se viene abajo, ¿no? Entonces mi mente era muy proclive a hacer esas cosas, ¿no? Entonces así lo hacía, quitaba el blog y me esperaba y veía, ¡paz! Veía el Santa Claus así caerse del techo y los vecinos salían y, ¿qué hiciste? Y mi mamá nos explicaba qué pasaba, ¿no? Pero resulta que esa vecina que vivía enfrente de mi casa era cristiana, es cristiana. Y ella tenía sus hijos y sus hijos crecían en este entorno cristiano y mi mamá dijo, mijito, ya no sé qué hacer contigo. Y la vecina dijo, ¿por qué no me lo mandas? Y yo le voy a hablar de la palabra de Dios. Mi mamá era católica, mi padre era católico, pero eran católicos de esos que no practicaban, no consumían la fe, ¿verdad? Simplemente eran de cajón, ¿no? Entonces mi mamá dijo, no me queda de otra. Pues no, ya he intentado todo, he intentado psicólogos, ya había ido inclusive a terapia, ahí como que pequeños acercamientos a la terapia, pero no me servía mucho. Y mi mamá dijo, lo mando con la vecina. Entonces la vecina me empezó a compartir de la palabra de Dios y yo empecé a cambiar mi comportamiento, mi forma de ser. Mi mamá empezó a ver cambios radicales en mi vida a esa corta edad. Órale. Y eso hizo que mi mamá se acercara a la vecina también a decirle, oye, ¿qué es eso que le estás dando a mi hijo? Sí. Dámelo a mí también, ¿verdad? Entonces mi mamá se acercó a la fe y eso a mí me hizo como que me llevó una vida en donde mi madre constantemente me estuvo hablando de la palabra, incitándome a leer la Biblia, compartiéndome versículos para mi vida. Y aunque yo viví una vida, pues a veces cerca de Dios, a veces lejos, a veces un poquito, a veces mucho, mi madre yo creo que es el vivo ejemplo que dice, instruye al niño en su camino. Y aun cuando fuera viejo no se apartará de él. No se apartará de él. Entonces, cuando llego a este punto de mi vida que te voy a platicar, cuando yo me caso inclusive, sí, es cuando te digo que yo sentía que tenía a Dios, sí, tenía a Dios, lo conocía, pero lo tenía ahí como que en el rompas en caso de emergencia, ¿verdad? Okay. Y llegó un punto de mi vida, en mi relación con mi esposa, cuando yo empecé a trabajar mucho, mi carrera profesional empezó a despegar, que mi vida personal se empezó a venir abajo, 100%. Y me di cuenta que la razón por la que mi vida se estaba viniendo abajo es porque estaba siendo jorgecéntrico, sí, y no cristocéntrico, ¿verdad? Y cuando llegamos a ese punto, el punto más bajo de dificultad, mis ojos se abrieron a una realidad que no había visto y desde entonces mi vida ha cambiado muchísimo. Fíjate qué interesante que tú estuviste sensibilizado a la palabra de Dios desde chico, sí, y eso te permitió poder llevar una vida, vamos a decir, regularmente ordenada, claro, en términos de que seguramente el haber considerado la palabra de Dios en ese nivel en el que la conocías y la entendías, te ayudó a evitar ciertos, claro, problemas importantísimos. Totalmente. Y te llevó a casarte. Sí. Pero estando casado fue cuando tuviste esa fuerte necesidad de decir, me estoy quedando sin agua, ¿verdad? Totalmente. Necesito revivir esto, necesito, sí, revitalizar esto. Y es bien curioso porque yo antes relacionaba las bendiciones de Dios a las cosas más tangibles. Por ejemplo, al éxito económico, sí, por ejemplo, al éxito profesional. Yo constantemente, cuando recurría a Dios era principalmente para eso, cuando estaba muy endeudado, cuando estaba quedado sin dinero, cuando mi trabajo no prosperaba, en ese momento como que buscaba a Dios y ahí estaba de repente. Cuando me iba bien, me alejaba. Curiosamente, cuando me caso, Dios me enseña esa lección porque a mí Dios me vuelve a encontrar cuando yo económicamente mi trabajo estaba prosperando, estaba floreciendo, pero curiosamente mi vida matrimonial se estaba cayendo. Yo estaba como me dedico a las redes sociales, tú sabes que me dedico Claro, yo llegaba del aplauso público y llegaba a mi casa y llegaba a pelearme con mi esposa, a batallar. Primer año de casados y llegó un punto donde dijimos, no la vamos a hacer. O sea, no la vamos a hacer. Hay que escoger. Sí. Y entonces mi esposa, curiosamente, fíjate cómo Dios actúa de forma misteriosa, porque aunque yo había escuchado la palabra toda la vida, mi esposa un día estábamos a punto de tomar una decisión de la que probablemente no íbamos a regresar. Y mi esposa me dice, que ya casi decidida a separarse de mí, me dice, ¿qué hubieras hecho diferente si hubieras empezado otra vez este matrimonio, esta relación? ¿Qué hubieras hecho diferente? Yo, haciendo así memoria, dije, pues, ¿qué hubiera hecho diferente? Pues yo creo que me hubiera acercado a lo mejor un poquito más a Dios. Y en ese momento mi esposa, siendo una persona también de un hogar católico de mucho tiempo, donde no practicaba ella ni la espiritualidad quizá, sí, me dice, eso le sonó. Dijo,
Pues sí, me dice, sí, probablemente si los dos hubiéramos estado más cerca de Dios, si hubiéramos puesto a Dios en el centro, Wow. no hubiéramos estado en este punto. Muy terapéutica la pregunta que hizo Súper, Marifa. súper, claro, claro. Entonces, ahorita que lo comento, que lo platico así, estoy conectando dos puntos que, aunque yo había escuchado la palabra de Dios durante gran parte de mi vida, Dios usó a mi vecina, Sí. Dios usó a mi esposa, Sí. Dios usó a las personas que menos esperaba para regresarme ese fuego, ¿verdad? Que yo sentía que tenía que estar y que tenía que vivir bajo esta protección de Dios. Y creo que la vida está llena de esas oportunidades, pero a veces no estamos sintonizados Claro. para escuchar ese mensaje o para darnos cuenta de Claro. que ese mensaje importante ahí está aguardándonos. Y fíjate, eso que dices es muy importante porque a veces nos sentimos limitados a compartir de la palabra de Dios o de la vida, de cómo la vida nos cambia con Dios porque creemos que la gente no está susceptible a escucharlo o no está sintonizada. Decimos, es que voy a aventar esta semilla y no va a florecer, pero yo creo que yo puedo ser el vivo ejemplo de que todas las semillas que alguien intentó plantar en mí, eventualmente el día de hoy lo agradezco muchísimo. Es más, de hecho la vez pasada le pregunté a mi madre, oye, pásame los datos de la vecina. Tengo ganas de, después de 25, yo tenía quizás 6, 7 años cuando me hablaron por primera vez de la palabra de Dios. Después de estos 25, 27 años, tengo ganas de buscar a la vecina y agradecerle y decirle, vecina, si no hubiera sido porque me diste esa semillita, el día de hoy probablemente yo no tendría este árbol de fe que sigue creciendo. Sí. Seguimos siendo obviamente muy imperfectos en esto de la fe. Sí. Sigo aprendiendo, Obrando. sigo obrando todavía, pero está obrando. Y eso empezó con una semillita. Qué loco, ¿eh? Sí. No, nunca hay que menospreciar esos pequeños comienzos, ni esos pequeños mensajes, que nosotros los podemos titular como pequeños mensajes, pero realmente la palabra nunca regresa vacía. Exactamente. Eso es súper valioso. A mí me toca ver, en otro tema, me Sí. toca ver cómo te encuentro en un punto en donde no recuerdo los números como tal, porque Sí. sé que es importante hablar de esto. Dios te ha bendecido mucho, te ha bendecido mucho a través del crecimiento mismo que has tenido en redes sociales. Y recuerdo que una noche, yo te seguía y nos seguíamos, Sí. y estábamos ahí. Una noche tenías cerca de 7,000 seguidores. Sí. Y la otra noche tenías 10 y la que le siguió 15, 30 y fue un crecimiento exponencial en donde, si tú corrígeme, en menos de un año lograste tener más de 1 millón de seguidores. Sí, casi en un año y en casi 2 años, 1 millón de seguidores ponle tú que 1 año y medio, y sí, que continuó después. Ahorita, si sumamos todas mis redes sociales, yo creo que suman como 10 millones de personas, pero fíjate que es curioso cómo ese crecimiento a veces uno lo sube a un pedestal. Así es. Yo lo subí a un pedestal durante ese tiempo, era para mí una adrenalina que yo pensé que me iba a durar toda la vida. El hecho de seguir creciendo y ver cómo crece tu trabajo y la influencia y la atención que recibes de la gente, como que se empieza a convertir como en un dios. Sí. Como en un dios al que alimentas tú todo el día, todo el tiempo. Te sientes con esa necesidad de darle servicio a ese dios. Justo te quiero preguntar sobre eso, porque creo que no has perdido el suelo. Hay gente que sí lo pierde. Pero tú, ¿cómo le has hecho para renovar tu mente, para que tu ego no gobierne y no sea eso lo que termine gobernando, dejando fuera, mandando otra vez al cuartito a Dios? Qué buena pregunta me haces, porque yo creo que en el punto, cuando yo llegué a mis primeros 100,000 seguidores, ahí fue donde perdí, nadie se dio cuenta quizá, pero ahí fue donde yo perdí completamente el piso en mi mente. En mi mente ahí sí, Dios, yo creo que ya ni estaba en el cuartito de servicio. Dios estaba fuera de la casa. Todo era gracias a mí, a mis dones, a mis talentos, a mis habilidades. Y es increíble cómo, aún siendo cristiano o aún conociendo de Dios, Sí. puede llegar un punto en tu vida donde lo olvidas completamente. O sea, esto es como una adicción, y las adicciones a veces te empiezan a comer por dentro, ¿verdad? Sí. A mí me tocó vivir eso con las redes sociales. 100,000 seguidores y yo era una persona que el día de hoy no reconocería. Una persona alzada, con un ego crecido, desmedido, inclusive me sentía mejor o más lleno por eso. Okay. E increíblemente ese fue mi caída y mi declive. Eso fue lo que me empezó a enseñar las lecciones más grandes de mi vida, cuando me di cuenta que nada de eso valía, y que al contrario,
estaba utilizando una de las bendiciones de Dios para arruinar el plan de Dios en mi vida. O sea, es como si yo le estuviera diciendo a Dios que esa gasolina que me está dando, en lugar de utilizarla para llenar mi vehículo y seguir el camino, la utilizara para quemarme solo, ¿verdad? Entonces, cuando eso me empecé a dar cuenta de eso y llegó el punto más bajo de mi relación en mi pareja, me di cuenta que la prioridad era completamente distinta. Y de hecho, Dios opera de forma misteriosa, porque en el momento en que le quité todo, es más, dije, si mis redes sociales no crecen más, pero mi familia vive mejor, si mi esposa vive más feliz, si yo vivo más en paz, que se queden así las redes sociales. Es más, si van a caer, que caiga, no pasa nada, no pasa nada. Pero cuando puse mi foco en Dios y puse mi foco en mi esposa, mis redes sociales crecieron mucho más y mi trabajo creció mucho más. Y fue gracias específicamente a que puse mi centro en Dios, y mi medida de mis números, por ejemplo, cambiaron de ser cuántos seguidores tengo a cuántas horas paso con mi esposa y cómo son esas horas. Tiempo de calidad, tiempo de lectura, tiempo de oración. Tiempo de oración, sí, totalmente. Entonces ahora es curioso, yo no me reconocería si me viera en ese entonces, porque ahora me preocupo mucho. Mis preocupaciones actuales son, hijo, no he leído, o estoy leyendo, pero estoy leyendo poco. A ver, necesito leer un poquito más, necesito meterme un poquito más. Y ¿qué me quiere decir Dios hoy? Y no puede ser, llevo una semana sin... Esos son mis números ahora. Y me siento, la verdad, son tus KPIs. Exactamente, mis KPIs son cuántos episodios de un podcast escucho cristiano que me nutra el espíritu, cuánto leo durante la semana, y me da gusto pensar que estoy en una carrera distinta. Estoy en una carrera que me nutre el espíritu y no nada más me nutre el ego. Pensando en este parteaguas de estas dos cosas que comentas, de cómo tuviste un tiempo en donde, digamos que tu crecimiento estuvo vinculado a ti y a tu ego, y esta parte en donde estuvo vinculada a tu familia y a Dios, ¿qué recomendación darías desde esta segunda perspectiva, la espiritual y familiar? ¿Qué recomendación le darías a alguien que está buscando crecer en su trabajo? No precisamente en redes, pero en su trabajo conectado con Dios. ¿Qué consejo le darías a esta persona que necesita balancear tal vez, o repriorizar? Para mí lo más importante de todo, y lo que aprendo ya después de este parteaguas de mi vida, es que si mantienes a Dios en el centro, todo el resto se va a alinear, y lo que no se dé como tú te lo imaginabas, Dios lo va a revalorizar en tu vida. Lo va a bajar de tu lista de prioridades, lo va a poner hasta abajo. Por ejemplo, mucha gente, antes yo creía que cuando tuviera reconocimiento público, sobre todo cuando yo crecí, yo era un niño que necesitaba mucho reconocimiento, necesitaba mucha atención. Yo sentía que yo era el niño más feo de la escuela, lo he platicado antes, entonces sentía que nadie me pelaba, sentía que era un loser. Entonces yo crezco con esta inseguridad de decir, ahora que tengo estas redes sociales, pues ahora ya soy, ¿verdad? ¿Se me explico? Entonces, y como si eso te hubiera empoderado, dado una investidura nueva. Diferente. Claro, yo pensé que así iba a ser, hasta que lo tuve. Una vez que lo tuve, me di cuenta que nada de eso te va a llenar jamás si tu centro no está puesto en Dios, ¿verdad? Entonces, mi consejo más fuerte, y que no puedo desestimar decírselo a toda la gente que me rodea, es siempre: pones a Dios en el centro, todo el resto se va a alinear. La gente se pregunta, pero ¿cómo? Esto no tiene nada que ver con Dios. Y no, Dios va a encontrar la manera de alinearlo, ¿verdad? O sea, pero el hecho de poner al Señor en el centro, ese ejercicio diario, porque no es de un día para otro, no es de que Dios está en el centro ya. No, es el esfuerzo de mantener a Dios en el centro toda la vida lo que hace que el mecanismo funcione. ¿Cómo es tu rutina? Espiritualmente hablando, digo, sé que te despiertas temprano, sé que eres muy comprometido con tu ejercicio. En su momento recuerdo que te levantabas a las 5 y feria para las 6 empezar. En cuanto a hablar de Dios, ¿cómo es tu rutina de cómo conectar con Él? Fíjate que ese es un tema bien interesante, porque yo siento que el mundo te pone a prueba la rutina, te conspira en contra de tu rutina. O sea, y más si quieres involucrar un crecimiento espiritual, más se ve la potencia del mundo diciéndote:
no leas, no consumas Y algo salen espiritual. otras cosas ahí atrás. 100%. Por ejemplo, yo tengo la rutina de, yo me levanto muy temprano, me levanto como bien dices, intento levantarme a las 5:30. Últimamente me he levantado un poquito más tarde y que no lo he podido sostener con la carga de trabajo que tengo actualmente, pero mi rutina ideal es levantarme a las 5:40, 6 de la mañana. La primera media hora es de lectura y oración. En mi primera media hora del día, de hecho, yo siempre recomiendo que la primera cita del día sea con el Señor. Entonces es lectura y oración. Y luego la segunda media hora del día es pasear a mi perro escuchando un podcast. Generalmente escucho a Rick Warren. Ahorita tuve una época donde escuchaba mucho a Joel Austin, donde escuchaba mucho a Stephen Furtick, que son pastores cristianos en inglés, que la neta te aprendes muchísimo nada más de escuchar esas interacciones, ¿verdad? Sí. Entonces mi segunda media hora es un podcast. Arranco mi día y durante los trayectos yo intento escuchar música cristiana, música espiritual, alabanzas en mis trayectos a los distintos lugares en el tráfico, y todo eso me va pintando mi día. Pero yo he entendido y yo he encontrado que las oraciones pequeñitas del día, de diarias, las conversaciones como si Dios fuera el copiloto, como si Cristo estuviera sentado aquí al lado, esas son quizá las más potentes y lo que aderezan bien tu rutina, ¿sí me explico? Entonces, sí, son el pegamento de que todas las demás actividades funcionan. Todo funciona alrededor de esas pequeñas conversaciones, y a mí me sirven mucho esas conversaciones pequeñas. Por ejemplo, hace poco subí a mis redes sociales eso de decir, Dios ve delante de mí. Esa es como que estoy a punto de salir a dar una conferencia, un escenario, ya no... Señor, bueno, yo tengo una rutina de hecho de oración antes, cuando voy a dar una conferencia, que gracias a Dios tengo conferencias durante la semana, 2 o 3 conferencias a la semana. Antes de salir a un escenario lleno de gente, tengo que ponerme de rodillas, hablarle a mi esposa o a mi madre. Cuando mi esposa no está disponible es a mi madre, pero nunca voy a salir a un escenario si no haberme puesto de rodillas antes, para entregarle esa presentación a Dios y pedirle sabiduría, pedirle gracia, pedirle que me dé el entendimiento, que me dé las palabras y que vaya delante de mí. Entonces, antes de salir al escenario, siempre digo, Dios, Señor, ve delante de mí. Y ¡pum! Salgo al escenario, ¿verdad? Entonces, y salgo de un escenario y lo primero que hago es, mi equipo de trabajo ya tiene esa rutina lista. Ellos saben que antes de salir al escenario se tienen que salir del camerino. Yo tengo que tener un momento solos con Dios. Y cuando regreso del escenario saben que tienen que dejarme un momento a solas porque tengo que agradecer. Tengo que agradecer que se me da la oportunidad de hacer esto, ¿no? Entonces, esa es mi rutina y me ha funcionado de maravilla. De maravilla, porque aunque... No te digo porque me aplauden al final, no. Porque salgo... Habrá fechas donde no me va tan bien, públicos donde hay poca gente, públicos donde hay muchísima gente, gracias a Dios, pero siempre salgo igual, con la misma paz de que salí a hacer lo que el Señor me trajo a este mundo para hacer. Sí, es más lo que tú sientes, más que lo que los demás te hicieron sentir. Exactamente. No le agradezco, o sea, le agradezco a Dios por toda la bendición que me trae, pero le agradezco por la oportunidad de poder dejarme vivir en mi propósito. Sí, digamos que tú sales apasionado, sales con paz, y esa ya es tu gran victoria. 100%. Mencionaste una palabra, bueno, una frase que me gustó mucho, sí, que es considerar la oración como conversaciones o mini conversaciones. Sí. ¿En qué momento tú tuviste ese switch en el que empezaste a considerar que la oración no era algo complicado, sino que era meramente una plática casual? Sí, qué buena pregunta me haces, porque fíjate que es una pregunta que mucha gente me ha tocado que me haga en redes sociales, que me pregunta. Yo a veces intento subir pequeños mensajes, sí, porque yo tengo la filosofía de que si el Señor me ha dado para yo poder ofrecer publicidad a marcas en mis redes sociales, pues yo tengo que ofrendarle al Señor un pedazo de esos bienes raíces que me ha regalado, como para también predicar su mensaje. Entonces la gente me retroalimenta y me pregunta cosas, ¿verdad? Y mucha gente me pregunta esto específico de la oración. Y te voy a platicar, yo eso lo obtuve de mi madre. Mi madre era muy... yo creo que ella tenía ese don de la sabiduría de sembrarme esa palabra siempre. Cuando yo estaba niño y competía en natación, mi madre me decía, mijito, cuando te lances del trampolín, recuerda siempre irte repitiendo un versículo de la Biblia. Recuerda siempre irte repitiendo que el Señor te va a dar la fortaleza, que el Señor esto, que el Señor... Entonces yo nadaba y me iba repitiendo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, todo lo puedo. No ganaba, pero salía con la misma sensación, claro, de apasionado, con paz. Me sentía protegido mientras iba nadando, ¿no? Entonces, mi madre me inculcó eso, y siento que eso es una de las grandes herencias que me inculcó mi madre, el
desmitificar la oración, el quitar eso de que tiene que ser ritualista, de que tiene que ser 100% estructurada. Yo creo que el escuchar tanto de mi madre me hizo pensar que Dios y que el Señor estaba conmigo como si fuera un amigo, como si fuera un padre físico, carnal. Sí, claro. Qué padre, qué padre. Un gran regalo. Llega un momento en el que empiezas a tener este sueño, me imagino, de escribir, Sí. de empezar a convertirte en una persona que no solamente se expresara a través de estos videos en redes sociales, de estas historias, de estas publicaciones, sino que dices, yo quiero que esto se materialice en un libro. ¿Cómo fue esa parte en la que tú dijiste, creo que puedo, creo que lo voy a lograr? ¿Cómo estuvo tu fe en ese sentido de convertirte en un autor, y no solamente un autor, sino un bestseller? Sí, fíjate que yo he tenido varias etapas de mis proyectos profesionales. Cuando yo escribí mi primer libro, yo lo escribí 2 veces realmente. Mi primer libro yo lo escribí bajo una percepción de mi percepción de la vida en aquel entonces, ¿verdad? Entonces, en aquel entonces, pues yo era una persona que mi primer libro se llama La suerte no es suficiente. Sí. Entonces, era un libro muy esfuerzo céntrico. Okay. Estaba centrado en la ley del esfuerzo y que tú que la suerte no la consideres, que tú creas tu propia suerte con tus decisiones y todo, ¿no? Escribí ese libro. Y luego, cuando el Señor me encuentra en mi carrera, todavía, gracias a Dios, no estaba publicado ese libro todavía. Entonces tuve la oportunidad de regresar y revisar ese libro. Y dije, a ver, espérame, no, aquí está diciendo que la suerte... No, espérame. Tuve la oportunidad de sembrarle mensajes ya más acorde a mi fe en ese entonces, y eso me ayudó muchísimo a que ese libro trajera un mensaje que pudiera sembrar en la vida de la gente. Pero mis metas cambiaron muchísimo a partir de mi encuentro con Dios. Ahora, por ejemplo, si me preguntas sobre el nuevo libro, los nuevos libros que hago, todos están basados en eso. De hecho, en la última junta que tuve con mi editorial, me preguntan, me dicen, oye, Jorge, hemos visto que compartes este contenido en redes sociales. ¿Eso va a figurar en tu nuevo libro? Definitivo. Les dije, consideren que ese va a ser el eje sobre el cual mi nuevo libro va a rotar. Y me encanta porque cuando tú empiezas a hablar de esto y la gente lo ve en tu vida, todo el mundo se sube al barco. La gente dice, me gusta, me sirve, es una buena herramienta. Entonces, ya sea por la parte espiritual o por la mecánica que implica, la gente te apoya y te lleva. En tu experiencia, tanto como autor que te retroalimentan, como conferencista que igualmente te retroalimentan, ¿te has dado cuenta que cuando tú hablas de Dios, la gente está abierta a recibirlo? Yo he notado que hay gente que a veces conoce a Dios, pero se limita a compartir este mensaje por un temor a ser juzgados. Claro. ¿Tú qué opinas al respecto? ¿Qué le recomendarías a la gente para que hablen con esta valentía de Dios? Te voy a decir, yo era una de esas personas. Yo era una de esas personas porque yo no me creía ni lo capacitado, ni lo calificado, ni el mejor ejemplo de lo que Dios puede hacer a una persona. Yo inclusive veo mi contenido a veces y lanzo una pieza de contenido en redes sociales y luego me cuestiono, digo, ay, un hijo de Dios lanzaría esto, un hijo de Dios diría esto. Me vivo en esa constante, estoy en aprendizaje todavía, sí, estoy en crecimiento, sí. Entonces, ese era mi primer miedo a la hora de hablar de Dios. ¿Qué va a decir la gente? Pero más, ¿seré yo digno de hablar de esto en mis redes sociales frente a tanta gente? Luego me di cuenta, dije, si yo hablo de esto de forma genuina, de la forma en la que yo lo percibo, de hecho es el único contenido, cuando yo hablo del Señor en mis redes sociales y en mis plataformas, es el único contenido en el que no le doy instrucciones a nadie, no le digo, tú tienes que hacer esto, tú tienes que hacer esto, no, yo siempre lo hablo en primera persona. Sí. Yo cuando me veo en esta necesidad, yo cuando me veo en otro, porque cuando se trata del Señor, el único que tiene el hilo negro es el Señor, ¿verdad? Entonces, pero yo siento que estoy, de alguna manera digo, sí puedo sembrar un granito, sí puedo sembrar algo en la vida de la gente, y eso va a ser lo que mi vecina hizo conmigo, yo lo puedo hacer en la vida de otras personas. Quizá otros van a cosechar esos árboles, otros van a lograr crecerlos más, pero mínimo yo solté semilla, ¿no? Y eso me llena de satisfacción cuando lo hago. Y es súper difícil. Sí, ese es el segundo componente de esto. El primero es no te sientes digno. El segundo es que todo conspira para que no lo hagas.
Yo me dedico a hacer videos motivacionales, mensajes, conferencias de 1 hora 45 minutos, casi toda en memoria, y el contenido con el que más batallo son con los 45 segundos cuando voy a hablar de Dios en mis redes sociales. Es difícil, todo se conspira para que no tenga el tiempo, para que vaya volando, para que haga esto, para que llegue y no me concentre, para que no lo pueda aterrizar, pero digo, es como el ejercicio, tengo que sacarlo, porque esto es lo que yo sé que va a cambiar más vidas. Estos 45 segundos pueden cambiar más vidas que 48 horas de video que le dé a la gente, ¿no? Entonces, sabes que con mayor razón tienes que esforzarte para que sí salga. exactamente. Y cuando sale digo, gracias Dios, gracias porque fuiste tú. O sea, hay videos que yo escucho de mí hablando del Señor que digo, no sé dónde salió esto. ¿Sí me explico? O sea, el Señor me lo mandó. Estuve inspirado por él. Estuve inspirado por Dios. No, y estas palabras ni siquiera son mías. Sí, exactamente. Ni siquiera son mías estas palabras, pero sí. Ahorita comentabas hace unos minutos que tuviste diferentes eventos en tu vida en donde tuviste de alguna manera que renovar tu mente. Claro. Pero ¿cuál es ese evento en particular en el que sientes que tuviste que renovar tu mente para poder avanzar y poder lograr todo lo que ahora estás logrando? Sí, fíjate que curiosamente yo creo que cuando más tuve que... Mi mente cambió, obviamente, cuando mi esposa y yo estuvimos en problemas, ahí fue el renacimiento de mi mente. Sin embargo, con el tiempo, a partir de ese momento, tú sabes que uno en su espiritualidad pasa por un rush al principio. Entonces, tú creces mucho en tu mente espiritualmente y dices, ya, vivo con el Señor, ya tengo los mensajes, ya tengo esta potencia, pero eso pasa también por una montaña rusa, ¿verdad? Entonces, y yo creo que el punto más importante donde he renovado mi mente fue el haberme incrustado al Señor en mi ADN, en mi diario vivir, no tanto como un rush, sino Dios es parte de tu vida ya. O sea, es una buena costumbre. Exactamente, Dios es ya como opera tu vida, ¿no? Entonces eso para mí fue quizá un año después de que abriera mis ojos, que mi matrimonio se corrigiera y todo, porque ahí sí aprendí que al Señor no le recurres solamente en momentos de dificultad, sino al contrario. Cuando tú lo involucras en tus hábitos diarios, en tu disciplina diaria, para controlar tu ego, lo pones adelante, cuando agarras la humildad que te da el vivir con el Señor, todo el resto agarra su cauce, y eso me ha renovado diariamente. O sea, me he dado cuenta que el renovar tu mente no es un día te levantaste, sino todos los días se renueva un pequeño pedacito, hasta que tu mente en general puedes ya promediarlo y decir, exactamente, soy diferente. Sí, hay recaídas, pero tienes que levantarte. Claro. Y nuevamente eres tentado y luego Totalmente. A veces caes, a veces no caes, pero tienes que seguirte renovando. Exactamente, es un ejercicio diario. Retomando el título de la suerte no es suficiente, sé que es hablar de éxito, hablar de suerte es hablar de éxito. Claro. Éxito en la vida, éxito en las relaciones. Tú has destacado como una persona que incluso te han nombrado como el gurú de las relaciones. ¿Qué consejo le darías a la gente que hoy necesita tener una relación más sana? Sí. Tal vez de pareja, tal vez están buscando tener pareja. Claro. Pero ¿cuál sería ese consejo renovador para estas personas que necesitan que brillen sus relaciones? Sí, qué buena pregunta. Fíjate que para mí, si me preguntas cuál es ese ingrediente que yo he visto que es el secreto de todo, es estar donde el Señor te diseñó para estar. Yo siento que la gente que vive frustrada en sus relaciones, en su vida, es gente que está viviendo por sus propios medios, queriendo forjar su propio camino. Hace poco yo escuché, y de hecho lo platico en mis conferencias, una enseñanza de Rick Warren. Rick Warren dice que el gran error que cometemos muchos es pensar que tenemos que encontrar nuestro propósito para ser felices, para tener relaciones exitosas, para tener trabajos exitosos. Pero el ser humano, si tú consideras que fuimos diseñados por algo más grande, por algo más sabio que nosotros, quiere decir que el ser humano es un invento. Y un invento no sabe para qué fue hecho hasta que no le pregunta a su creador. Entonces mi consejo el más grande que puedo darle a la gente en cuestión de relaciones, de trabajo, de todo, es preguntarle a Dios para qué te hizo y decirle,
ponme ahí, Señor. Quita todo lo que vaya en contra de ese diseño y pon todo lo que necesite ser agregado, pero para que yo vaya en ese camino para el que tú me diseñaste. Y cuando le pides al Señor que haga eso, yo siento que es una oración peligrosa, es una de esas oraciones que, ay Dios, que va a quitar, y que va a quitar, y no hagas preguntas, tú nada más dile al Señor que te ponga donde te diseñó para estar, y todo empieza a ponerse en su lugar. Tus relaciones personales, amorosas, laborales, todo eso. Entonces, si tu relación con Dios es jerárquica y está arriba de ti, todo el resto va a tomar su lugar. ¿Cómo pudiera ser de manera tal vez práctica para una persona que tiene poco tiempo conociendo de Dios o que no lo conoce y que este mensaje le está haciendo mucho sentido? Claro. ¿Cuál pudiera ser una manera de poder encontrarse con Dios o poder conectar con Dios para hacerle esta pregunta? Fíjate que a mí me da mucho la atención algo que compartimos juntos en la iglesia, que escuchamos, y yo te he escuchado compartirlo en las redes sociales también, que es el hábito de leer un salmo y un proverbio. Yo siento que hay dos componentes claves. Uno es la obediencia y otra es el estudio. Y a veces queremos ser cristianos o queremos, sobre todo la gente que tiene una relación con Dios grande, chica, como cada quien la considere, estrecha, no estrecha, pero siempre quizá queremos tener la relación con el Señor en nuestros propios términos. Sí. Pero la obediencia y el estudio de la palabra son súper importantes, o sea, son cruciales, son la columna vertebral de esto. Entonces, ese consejo de un salmo y un proverbio que nos compartió el pastor Rodolfo en la iglesia a la que asistimos juntos, por cierto, ese para mí ha sido clave, porque me ha dicho que hay una frase que escuché en un podcast que dice: hay mucha gente que está esperando que Dios le dé una señal, y está esperando escuchar así que los cielos se abran y que salga una voz y que les diga: es por acá. Pero dice una frase que escuché: si quieres que Dios hable, abre la Biblia. Y cuando cierres la Biblia, en ese momento prepárate, porque Dios puede callar. ¿Sí me explico? Sí. Dios habla a través de su palabra. Te dejó el mecanismo para el que pueda platicar contigo. Aprovechalo. Esos dos componentes. Estudiar la palabra, leerla, y vivir en obediencia. Porque cuando vives en obediencia, cuando obedeces, mucha gente queremos ser a veces creyentes en lo bonito, ¿verdad? En lo bonito que es la oración, en lo bonito que es la convivencia con el Señor, pero la obediencia es lo que más cuesta. Pero es ahí donde está la mayor recompensa. Buenísimo. ¿Qué es para Jorge Lozano H el éxito en este momento? Fíjate que para mí el éxito en este momento es vivir acorde a lo que el Señor, como el Señor quiere que me hizo para vivir. A mí me ha cambiado la vida tremendamente, no mi carrera profesional, es más, ni siquiera te podría decir que mi matrimonio me ha cambiado la vida. Mi relación con Dios me ha cambiado la vida, porque cuando Dios entró a mi vida, empecé a ver con otros ojos mi éxito profesional, mi trabajo, mi familia, mi pareja, el lugar en el que vivo, la ciudad en la que vivo. Todo empezó a cambiar en la manera en la que yo lo veía. Entonces, Dios no nada más te cambia la óptica, sino te cambia la arquitectura de las cosas, de tu vida. Y yo creo que ese para mí ha sido el gran secreto de éxito. Mi definición de éxito es vivir en el propósito de Dios. ¿Estás ahí? Soy un barco que, a pesar de que las tormentas lo muevan y todo lo mueve, estoy apuntando al norte. Y creo que esa es la mejor recomendación, porque creo que hay gente que puede decir: es que yo no estoy. Y pueden juzgarse muy fuertemente, cuando realmente su corazón está muy bien orientado hacia Dios. Y creo yo que Dios juzga más el corazón que lo que hacemos, y es importante que nuestro corazón esté orientado, y definitivamente tu corazón está orientado hacia Él. Hermano, me encanta que lo digas así, porque ese es el gran miedo que mucha gente que nos está viendo el día de hoy tiene: decir, no soy suficiente, esto que estoy haciendo, ¿qué tanto puedo hacer yo para agradar a un Dios tan grande? Y no se trata de eso, sino que tu corazón esté apuntando al lado correcto. Sí. Estoy totalmente de acuerdo, hermano. ¿Qué sigue para Jorge Lozano? Híjole, fíjate que yo quiero, generalmente cuando contesto esa pregunta en un podcast, generalmente contesto de forma profesional, y siempre contesto, no, quiero llegar a otros lugares, quiero llegar a otros países, que ahorita estoy haciendo una gira,
Colombia y a Sudamérica y a España y vamos a Estados Unidos el final de año, pero curiosamente ayer tuve una conferencia en Boca del Río, Veracruz, y te voy a platicar algo. Fíjate, es como el Señor te manda mensajes. Ayer literal rompí en llanto en mi conferencia, en medio de mi conferencia, porque había estado recibiendo mensajes de una chava que me estaba pidiendo una cortesía para mi conferencia. Total, le di la cortesía de sí, ten aquí para que vayas con una amiga, ¿no? Y durante todo el resto del tiempo en el que me había llegado ese mensaje, me estuve escribiendo, oye, iba a estar en taquilla, y sí, iba a estar en taquilla, ¿no? Total, pasó el tiempo, y yo llegué a esta conferencia y me di cuenta que en medio de mi conferencia yo le doy la oportunidad a la gente que si quiere contar una historia de vida puede contar. Una niña levanta la mano en medio del escenario y me acerco a ella y empieza a contar su historia, y en ese momento me cuadra que extrañamente fue la niña a la que le regalé las entradas. Hola. Y esta niña me dice, la veía y físicamente ella tenía una situación con sus ojos, tenía unos lentecitos especiales, y me dice, yo nací de 6 meses. Dice, nací de 6 meses y he pasado por todo tipo de dificultad. Le han diagnosticado como 5 o 6 padecimientos a lo largo de su vida, tiene unos 20 y tantos años. Okay. Dice, he estado al borde de la muerte. Dice, mi madre casi pierde la vida por traerme a este mundo. Y me dice, casi al final de lo que estaba contando, dice, aparte de todo eso, la gente me bullió toda mi vida, me dijeron nombres, me dijeron todo. Y a pesar de todo eso, dice, lo que a mí más me llena es el poder estar aquí escuchándote esta noche en esta conferencia, ¿no? Cuando me dice eso esta mujer, dije, mi responsabilidad no es crecer hacia los lados, sí, sino crecer hacia adentro. Sí, entonces, tengo que crecer. Más que en cantidad, crecer en profundidad. Crecer en profundidad. Entonces, ese es mi nuevo reto. Mi nuevo reto es crecer hacia el corazón de las personas. Y cuando llegue al corazón de las personas, quiero sembrarles lo que tanto me ha ayudado a mí, que es la palabra de Dios, que es una experiencia de vivir con Dios y cómo eso puede cambiar vidas. Y espero que la gente también pueda experimentar poco a poco, como nosotros lo hemos experimentado, el vivir una vida alrededor de Dios. Que así sea. Que así sea, hermano. Pues bueno, qué maravilloso haber contado contigo con todas estas experiencias, Jorge. Creo que la comunidad de Renueva tu Mente va a tener la oportunidad de poder hacer justo eso, renovar su mente. Te agradezco mucho todo lo que has platicado. Nos platicaste mucho sobre lo importante que es que nuestra visión de éxito esté muy conectada con Dios, que nuestras prioridades estén muy bien orientadas para que tengamos esta oportunidad de poder conocer la voluntad de Dios para nuestra vida. Y definitivamente tenemos que tener una rutina muy buena en donde sí consideremos a Dios, entendiendo que no solamente la parte de la salud física es importante, ni la productividad, siendo excelentes administradores de nuestro trabajo y nuestro tiempo, sino que también tenemos que honrar a Dios con nuestro tiempo. Totalmente, hermano. Y espero que la gente se quede con ese mensaje, que Dios no es un Dios lejano, que el Señor no está en un pedestal inalcanzable, que al contrario podemos vivir con el Señor, platicando con el Señor todos los días, y que cuando lo involucramos en nuestras actividades diarias, nuestra vida toma un sentido diferente. Y te agradezco que tengas este espacio. Te voy a confesar, esta es la primera vez que yo tengo la oportunidad de hablar de mi fe, de hablar del Señor en un espacio como este. Entonces es para mí una bendición el poder estar platicando contigo y poderlo compartir también con mi comunidad. Te agradezco mucho. Qué maravilloso, y bueno, eso significa que te veremos muy pronto por acá, ¿no? Así será, espero que sea la primera de muchas. Qué gustazo. Te agradezco, mi hermano. Gracias, te agradezco. Nos veremos pronto. Así será. Muchas gracias a quienes pudieron sintonizarnos en video o bien a través de Spotify o Apple Podcast. Nos vemos muy pronto en el próximo episodio. Gracias. Gracias por escuchar este episodio. Si lo que recibiste crees que puede ser de utilidad para alguien más, compártelo. Es posible vivir plenamente a través de renovar nuestra mente. Sígueme en mis redes sociales como Daniel Morales Psicólogo, y dime con confianza a través de mi Instagram si quieres que te hable de algún tema de tu interés. Gracias por estar aquí. Hasta pronto.